NTN 24 EA, unidos por los empresarios latinoamericanos, impulsamos el análisis financiero, los estudios de mercado y las posibilidades de inversión que a usted como latino le interesan. Por eso le damos la bienvenida al informativo a Tom McGrath, vicepresidente senior para las Américas de la firma Ernst & Young. Gracias por estar con nosotros, que convierte en este momento a América Latina en una región cada vez más interesante para emprender negocios. Las oportunidades de negocios en América Latina son sumamente significativas, varían según el país, pero la mayoría de todo está ligado con distintas reformas en asuntos de seguridad también, y las tres naciones en las que nosotros tenemos más interés en la región serían Colombia, Brasil y México. Cada país tiene o está en una fase distinta de su propia evolución, pero hay importantes oportunidades en todo lugar. Para citarle un ejemplo, Colombia es muy interesante con la transformación que ha tenido con sus tratados de libre comercio, y su transformación en los últimos 10 años realmente se ha puesto en una escena global mucho más interesante y tiene una posición muchísimo mejor para atraer inversiones extranjeras directas a su propio mercado. ¿Cómo es vista una iniciativa como la Alianza del Pacífico? ¿Qué percepción puede tener Estados Unidos del caso? La Alianza del Pacífico es un muy buen ejemplo de cómo se puede mejorar la habilidad para hacer comercio internacional, y cuanto mejor funcionan estas alianzas, cuanto más barreras remuevan y cuanto más promuevan la transformación de sus economías para que el comercio flujo y sea mejor, va a ser mucho más notable para ellos. Y para acceder a mercados como los Estados Unidos. Allí en Estados Unidos se ve como una señal muy positiva, es muy atractivo para hacer negocios cuando se pueden llegar a bloques económicos como este. ¿Cuál en su concepto es el país más atractivo de la región para hacer negocios en este momento? Actualmente estamos viendo a México en particular como un lugar muy interesante a raíz del nuevo gobierno, de sus reformas que están implementando. Algunos de nuestros aliados en México incluso hablan como el memo, el momento de México. Y es un país muy importante. Eso no significa o no sugiere que Brasil o Colombia no sean atractivos, sino que por el contrario lo son, pero están en unas fases diferentes de su transformación. México ahora está en una fase diferente, y también el hecho de que tengan una frontera con los Estados Unidos lo hace ser más interesante. ¿La crisis fiscal por la que Estados Unidos acaba de pasar afectará a los negocios del país con la región? ¿Es real el impacto o llegará a serlo? El shutdown del gobierno, pero mucho más allá, el asunto del techo de la deuda y sus asuntos complementarios sí han tenido un impacto en la economía, tanto en los Estados Unidos, en América Latina y también en el mundo. Y en realidad lo que han llevado o han introducido es incertidumbre en los mercados. La mayoría de los negocios o los tres temas centrales que nosotros oímos en los negocios, la incertidumbre es la clave de todos, porque la incertidumbre tiene que ver con decisiones sobre política monetaria, políticas del gobierno, hacia dónde van, decisiones como las del techo de la deuda y en el manejo sobre todo de la moneda más importante del mundo. Y eso tiene un hábito, su tendencia es a retener las inversiones, porque la gente no tiene información y no sabe a dónde ir. Y agrégale a esto el potencial de la intervención de la Fed o sus declaraciones, o como por ejemplo cuando el gerente Bernanke habló de que era necesario tomar unas medidas urgentes. Eso por supuesto llega a tener un impacto directo, porque finalmente todo lo que sucede en la economía y el dólar nos va a impactar a todos. Finalmente, esperamos verlo resuelto próximamente. ¿Qué debe hacer América Latina para volverse cada vez más competitiva?
América Latina tiene muchas cosas que la hacen ser muy atractiva, pero hay variaciones según cada país. Hay una base, sin embargo, común, que son sus recursos naturales. Si tú miras una nación como Colombia, el nivel de educación, la población que existe, que es de menos de 50 millones de personas, que tienen una gran educación, va a poder competir con talento a nivel global, que eso también atrae inversiones a mercados como el colombiano. La estabilidad de los gobiernos, la estabilidad de la economía, el imperio de la ley, el libre comercio, todas esas transformaciones se han puesto en marcha y ves cómo, si se implementan, los países crecen y se vuelven más emergentes y mejoran sus ingresos, y aquellos que no lo hacen realmente tienen dificultades. Así que es finalmente ese balance lo que lo hace más interesante. Y los emprendedores están en el corazón de todo eso. Cuando tú creas un medio en el que las personas pueden tomar un concepto y pueden llevarlo a los mercados, lo realizan, lo hacen posible y crecen a sí mismo, también debería decirse que es necesario aceptar el fallo, porque parte de todo esto es que algunas ideas son buenas, algunas no lo son, pero la habilidad finalmente de recuperarse después de un proceso, después de reposicionarse y llevar un negocio a un nivel diferente es absolutamente crítico. Puedes verlo en Silicon Valley, en los Estados Unidos, donde hubo muchas compañías que ahora son exitosas, pero que tuvieron fallos 2 o 3 veces antes de que realmente despegaran, y tener esa aceptación dentro de los mercados es crítica. El gobierno de Estados Unidos cede a la presión. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad no quiere el contratista de la fraudulenta. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Bienvenidos a la 1:25 de la tarde en Buenos Aires. Saluda a Karen Pereira con el presidente del debate. Comenzamos. Lo que significa este número. ¿Hacia dónde